Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la participación en esta mesa de reflexión y discusión llamada justamente ¿Qué matemáticas para qué tecnología en nuestra época? Del espacio DonceMat, en donde es un espacio para la reflexión de la práctica docente en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Si bien ustedes nos van a hablar desde sus experiencias, su disciplina, su campo profesional, pues va a ayudar bastante al proceso de reflexión en lo que creo más transversal en un nivel de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, es una mesa muy diversa, desde mecatrónica, nanotecnología, electrónica, informática educativa y filosofía, lo cual nos va a llenar de bastantes elementos para reflexionar en nuestra práctica docente como profesores de matemática. Entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes y ahora les voy a pedir brevemente que se presenten y vamos a iniciar por Humberto. Una breve descripción de lo que son y qué hacen. Soy el jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y mis áreas actuales tienen que ver con la inteligencia artificial, el aprendizaje para máquinas y sus aplicaciones en el campo de la robótica, la mecatrónica y asimismo en la toma de decisiones. Perfecto. Muchas gracias, doctor Humberto. Bienvenido. Gracias. Doctor Edilso. Bien, mi nombre es Edilso Reguera, soy físico de formación, trabajo en el área de materiales, tecnología de materiales para conversión y almacenamiento de energía. Mis áreas actuales son materiales, nanotecnología, y comenzamos a adentrarnos en materiales para quantum computing. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Edilso, y bienvenido. Doctor Alberto Muñoz. Muy buenas tardes. Yo soy Alberto Muñoz, soy el director de innovación de Grupo Plenum. Soy vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la componente de la Agenda Digital Nacional. Soy profesor en diversas universidades y fui alumno del doctor Lezama en la vocacional hace 30 y tantos años, y me da mucho gusto ver además algunas caras conocidas por ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Alberto, y bienvenido también. Doctor Gustavo. Doctor Gustavo. Ahí está, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada, yo soy Gustavo Merkel, todavía no soy doctor, espero algún día ser, ¿no? Si ven, ahí estamos en un taller. Yo soy director de programas de la Fundación Jacaranda Education, soy también cofundador de Hacedores, pues probablemente han escuchado de la comunidad de hacedores.com. Junto con Antonio Quirarte fundamos hace unos años ya el proyecto, y actualmente trabajo dentro de Jacaranda Education, donde trabajamos temas de STEAM, temas de educación maker, y bueno, ahorita justamente pues estamos en uno de esos talleres aquí en la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de los Estados Unidos, en un taller que se llama Tinker, donde jóvenes de diferentes CETIs construyeron sus impresoras 3D, y ahora estamos en el tema de modelado con Fusion 360. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bienvenido, Gustavo. Saludos para usted y la profesora. Un gusto verlo. Gracias. Muy bien. Doctor Chicotecatl Martínez.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jicotenca. ¿Qué hay que decir la descripción, verdad? Actualmente estoy adscrito al INACIPE, que es un centro público de investigación, y mis temas de investigación tienen que ver con estudios sánscritos de paz, filosofía y teorías de la India, de educación comparada en Occidente y Asia, y trabajo ahorita en 2 proyectos que son relacionados con el STEAM más artes, con una red norteamericana, la red NARST, y otro tema que es artes y en la formación de docentes. Y bueno, son 2 temas que trabajo en este momento y vamos a ver cómo contribuimos, ¿no? en esta charla, ¿no? Bienvenido y un placer. Y por último presentamos a nuestra colega también, la doctora Marina. Te escuchamos, si te puedes presentar. Sí, soy la doctora Marina Vicario, los saludo desde nuestro Centro de Investigación Interdisciplinario de Oaxaca, CIDIR Oaxaca. Acá estamos llevando a cabo un proyecto con ACID que se llama Primeras Jornadas Maker Stream, donde la UNAM, el ILCE y nosotros, el Politécnico, estamos entregando un kit tecnoeducativo y capacitando 30 comunidades marginadas de todo el país para incorporar este tipo de soluciones que en el interior de la caja tienen un 90% de recursos diseñados por mexicanos. Estoy dirigiendo la red CONACYT llamada Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, una de las 90 redes temáticas de este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está enfocada, la red LATE, como la conocemos, a estos aspectos de cómo incorporar tecnología en educación, detectar los grandes retos nacionales, impulsar sinergias para poder ir cerrando ciertas brechas. También me encuentro encabezando el grupo de tecnología educativa de ANUYES, donde estamos trabajando una encuesta nacional de tecnología educativa para las instituciones de educación superior. Y bueno, pues llevo 33 años en el tema de cómo incorporar TIC en educación. Y saludo a varios amigos como Humberto, como Jicotenca, como Gus. ¿Cómo están? Bien, Marina. Gracias por la invitación. Bienvenida, doctora Marina. Un placer. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar la reflexión y la discusión de la mesa. Fueron las preguntas enviadas previamente para que pudiera reflexionar sobre eso. Y la primera pregunta para reflexionar es que en mayo del 2018, el Boletín 70 del CIAE de la Universidad de Chile, que se comparte con ustedes, el académico de la Universidad de Tsukuba, Japón, explica los alcances del proyecto APEC, que lidera su universidad junto al CIAE y que busca integrar temas como el Big Data y el Machine Learning al currículum escolar. Además, el académico japonés estuvo de visita en Chile con motivo del inicio del proyecto INSIGHT, financiado por la APEC, que busca instalar capacidades en los países para enseñar matemáticas con miras a adecuarse a la economía digital, introduciendo en el currículo escolar conceptos como el Big Data e inteligencia artificial. No se puede dudar de tan ambicioso proyecto, pero desde su experiencia, ¿es esto ya una realidad latente en nuestro país? ¿Qué significaría para un profesor mexicano, y especialmente matemáticas, adecuarse a la economía digital? Parte de lo que es el documento que se comparte con ustedes en el enlace es este que podemos observar acá. Entonces, la dinámica será la siguiente. Tienen de 3 a 5 minutos para reflexionar alrededor de la pregunta planteada. Iniciamos con el doctor Humberto. Ok, ¿me escucha? Sí. Perfecto.
Bien, a ver, con respecto a eso, si como mexicanos, como país estamos listos, la respuesta en mi opinión es sí y no. Sí, porque hay el potencial para poderlo hacer. Por ejemplo, nosotros en el instituto estamos echando a andar y en 2020 arrancan 2 carreras que están íntimamente relacionadas. Una en inteligencia artificial, ingeniería en inteligencia artificial, y otra en licenciatura en ciencia de datos. Estas arrancan en Coahuila primeramente y después en la Escuela Superior de Cómputo. Y en un trabajo que hemos hecho durante varios meses, esas 2 carreras ya fueron aprobadas por el Consejo General Consultivo y estamos trabajando solamente en lo que serían los contenidos de cada uno de los cursos que forman el mapa curricular. Entonces, esa parte ya está hecha. El problema que se puede tener es si el profesor de una ECU, como les llamamos nosotros, está dispuesto a poder actualizarse, ¿sale? En cuanto a cuestiones matemáticas o en cuanto a los temas de relevancia actuales que se requiere para impartir un curso como esto, sobre todo los cursos de los últimos semestres. No me refiero a los cursos de base. Los cursos de básica como álgebra lineal, cálculo, multivariable y demás, pues esos ya se imparten desde hace muchos años en nuestro país. Pero estoy hablando de los cursos que forman la parte que dan filo al instrumental. Sabemos que la parte de las matemáticas y la programación le dan el temple al machete, pero el filo se lo dan los cursos de los semestres finales. Entonces ahí se tiene el reto de cómo, por un lado, convencer a la gente para que se actualice o contratar al personal con el conocimiento y habilidad adquiridos para poder impartir dichos cursos. Todo por el momento. Muchas gracias al doctor Humberto por la participación y damos la palabra al doctor Edilso. Bien, buenas tardes. Creo que hay dos factores. Un factor es la enseñanza que viene de las matemáticas desde la primaria, la secundaria y la prepa. Es un hecho que los jóvenes, la informática y todos los desarrollos que existen actualmente, la informática y ciencias afines, los jóvenes están preparados para enfrentar, para asimilar eso. Pero una cosa es para mí, una cosa es la asimilación de ese concepto, de todo ese desarrollo a nivel utilitario, y otra es a nivel de toda la información a nivel matemática profunda que se requiere. Muchas veces el estudiante que recibimos a nivel de posgrado, a nivel de pregrado incluso, no tiene el necesario pensamiento abstracto que hace falta en las áreas de la ciencia ya más duras, ya en términos de aplicaciones posteriores, no solamente informática, sino para todo esto que en la pregunta que nos plantea de inteligencia artificial, machine learning, ahora con lo que nos viene encima, la computación cuántica y todas estas áreas, se necesita además una capacidad de pensamiento abstracto que el estudiante no adquiere a nivel universitario, la va adquiriendo desde la primaria, la secundaria y la prepa. Ese es un factor. Y el otro factor es que muchas veces nosotros los que tenemos que cerrar esa formación a nivel de pregrado y posgrado, podríamos no estar, como dice Humberto, actualizado y estar a la altura de que demanda el desarrollo actual. Si el país, pensando en el país, no logra que los jóvenes estén a esa altura, nos vamos a desfasar. En lugar de avanzar hacia el desarrollo, nos vamos a estancar. Creo que ese es el reto, tanto para el que enseña a nivel de primaria, secundaria y prepa y pregrado, como el que enseña también a nivel de posgrado. Gracias. Muchas gracias, doctor Edilso. Continuamos con la intervención del doctor Alberto Muñoz. Muy bien. Yo desarrollaría principalmente
sobre la pregunta. La pregunta es, ¿qué significaría para un profesor mexicano, especialmente en matemáticas, adecuarse a la economía digital? El promedio del profesor universitario, profesor de prepa, de vocacional o de primaria y secundaria en nuestro país, no tiene una relación con los investigadores. Lo que perfectamente apunta Humberto, el filito del machete, parecería que es donde estamos atorados principalmente. Entonces, mi primera recomendación es que necesitamos ser muy creativos, necesitamos encontrar la manera para crear esos puentes y que los profesores puedan tener acceso a través de la divulgación de la ciencia y la tecnología o a través de interacciones directas de los académicos e investigadores en otros niveles académicos para que haya un spillover de derrama de conocimiento, de curiosidad, pero sobre todo de pertinencia. El segundo punto, las matemáticas o los profesores de matemáticas los hemos venido asimilando en el área académica y también en el área de negocios. Yo les puedo compartir que hace 4 años emprendimos en mi empresa una iniciativa de ciencia de datos e inteligencia artificial. Tuvimos la fortuna de poder hacer una alianza esplendorosa con una empresa, en su momento era francesa, ahora es francoamericana, que se llama Data IQ, y la única manera en que pudimos conseguir la representación de esa empresa, que ahora es internacional, fue a través de certificación de nuestros ingenieros, y no nada más ingenieros, matemáticos y actuarios y físicos. Es decir, encontramos una razón empresarial para poder convencer a los matemáticos a venir a trabajar con nosotros, a los físicos y a los actuarios. El día de hoy es una realidad. Tenemos ya proyectos interesantes en Latinoamérica, en los cuales como empresa mexicana hemos ido a competir y hemos ganado gracias justamente a estos profesores. ¿Qué tendría yo de lección para eso? Es importante abrir las puertas de la mente de los matemáticos, de los físicos, de los actuarios, para que vean que en una de las partes de la economía digital, que es la ingeniería, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ya puede darle de comer a la gente. Entonces eso nos va a permitir abatir un punto de rezago que tenemos en México, que es gravísimo, el hecho de que tenemos muy pocos matemáticos, muy pocos físicos, muy pocos computólogos. Tenemos que multiplicar por 15, por 20 o por 50 la cantidad de estudiantes. Ahora, sobre la economía digital, está muy claro que uno de los temas interesantes es la IA y la ciencia de datos, pero yo creo que la economía digital se debe a un porqué y a un para qué. Me permití compartirles una presentación que hice hace 2 semanas, Conferencia Internacional de la ISACA, que es el Congreso Internacional de Auditoría y Ciberseguridad, y de una inquietud que tengo desde hace algunos años, y lo he logrado concretar, creo, de manera muy modesta, pero me gustan los resultados, es utilizar la inteligencia artificial y la ciencia de datos para la ciberseguridad. Ahí tienen la presentación compartida. Tengo un artículo que publiqué en El Financiero y es realmente muy apasionante cómo se están empezando a conectar y tener muchísima inquietud distintos sectores para entender cuál es la problemática. Yo no hice otra cosa más que escoger el libro más adecuado para enseñar ciberseguridad con inteligencia artificial y ciencia de datos, y me he dedicado a impartir esta clase ya durante 8 semestres, y créanme que estamos empezando a cambiar un poco la lógica. Y yo lo pongo como ejemplo porque esta puede ser un área que nos involucra a todos los usuarios de las computadoras y los teléfonos celulares, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, entonces, lo que puede convertirse es un instrumental y una herramienta, porque todos y cada uno de nosotros estamos dejando nuestra huella en los logs de acceso a través de Internet, y bueno, no se diga sobre la pertinencia. Desde hace 4 días varios colegas están un poco de cabeza en Pemex porque hay un problema justamente de secuestro de información. Entonces yo creo que el tema de la ciberseguridad nos involucra a todos, porque las vulnerabilidades que se generan en la mala conducta del uso de la ciberseguridad ponen en riesgo y vulnerabilidad a todos los usuarios de la red. Entonces yo creo que ese por qué y para qué de la economía digital, para poder jalar más la información y más el interés de los estudiantes, de los profesores,
yo pondría el dedo sobre la llaga de la ciberseguridad y entonces tenemos un pretexto magnífico para que la gente se interese en estos dos eslabones de la economía digital, que son la ciencia de datos y la inteligencia artificial. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Muchos ya hemos empezado a tener algunos pininos y yo los invito justamente a seguir con esa línea y podemos responder de esa manera esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Damos la palabra a Gustavo Merker. ¿Qué tal? Pues sí, digo, creo que coincido en varios de los puntos. En nuestro trabajo con Jacaranda trabajamos en varias comunidades en Chiapas y en Oaxaca. Ahorita estamos trabajando mucho en la Mixteca y uno de los programas que hemos trabajado desde hace un año, año y medio, es justo hacer una introducción al tema de inteligencia artificial utilizando una plataforma basada en Raspberry Pi que sacó IBM, que se llama TJ-Bot. El tema, y creo que ha sido uno de los problemas que he visto, no es que no exista personas que desarrollen contenido, no es que no exista personas que tomen plataformas como TJ-Bot o plataformas de aprendizaje para introducir la inteligencia artificial, sino el problema es de infraestructura. Ahorita no pueden, bueno, sí pueden ver que hay unos cables de Ethernet que están por ahí regados. Estamos en la Ciudad de México en una biblioteca padrísima, pero el Wi-Fi no nos alcanza para dar internet a las computadoras. No podemos utilizar servicios de la nube y estamos en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense, imagínense si la situación aquí tenemos que estar como en los 90s en una fiesta LAN, ¿cómo está en la Mixteca? ¿Cómo está en los Altos de Chiapas, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo, por una parte sí falta la integración de la academia, falta también la integración de espacios comunitarios, de espacios maker, de espacios hacker, que están desarrollando esta tecnología también y que están además deseosos de compartirla, pero a veces los planes de estudio y la rigidez curricular de ciertas instituciones no permiten que permeen también estos espacios. Entonces, sí una integración de los espacios, pero creo que el problema fundamental sigue siendo de infraestructura, ¿no? De la necesidad de tener, pues, aunque sea acceso, ¿no? Realmente Raspberry Pi, pues, ha sido para nosotros una gran ayuda, Arduino. Ahorita, por ejemplo, también trabajamos un proyecto de datos donde construimos con Microbit sensores para calidad del agua. Pero más allá de la construcción y la electrónica de los sensores, el enfoque es ¿qué hago yo con los datos? Como en este caso lo hicimos en la Mixteca, en Tamazulapan, que es una comunidad que tiene un río y tiene 2 ojos de agua padrísimos. Cómo los chavos aprenden a que más allá de la parte de construir esto, es el análisis y el poder que dan los datos, ¿no? Entonces ya nos metemos en temas también de ciencia ciudadana, nos metemos en temas de ciudadanía digital. Entonces, cómo empoderan los datos y demás. Entonces, creo que sí hay iniciativas, sí se puede hacer en México, pero seguimos limitados por estos pequeños aspectos de infraestructura. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Damos la palabra a la doctora Marina. Yo ya mis amigos y coincido con todos y agrego un par de preocupaciones más. La Red Late tiene hoy día más de 10 comités académicos y estamos muy cercanos a otros colegas que les interesa la reflexión sobre estos aspectos. Y vengo llegando hace unos días de Guadalajara y estaba acompañando a mi amiga Tere Rodríguez, que dirige el grupo de talento y género de la red, quien nos llevó, porque recientemente tenemos un nuevo comité de inteligencia artificial que lidera el doctor Amadeo Argüelles, y nos llevó a una iniciativa que está terminando, de hecho cierra el 23 de este mes, que se está realizando en Connectory de Bosch, allá en Jalisco, y es una iniciativa que se llama Saturdays IA, que son los sábados de inteligencia artificial, donde en un movimiento muy comunitario, abierto, toda la gente que quiere empezar a trabajar temas de IA,
está llevando a cabo un proceso de formación, de desarrollo de capacidades, insisto, todas en voluntario, y que creen que en esta aventura, lo que nos decía, el nudo gordiano a resolver fue matemáticas. O sea, tuvieron que tener varias sesiones de matemáticas para desatorar ahí algunos retos que hay entre los asistentes a este evento de Saturday's AA. Hay gente pues muy ducha en ciencia de datos y en cómputo, pero en general pues había maestros de media superior, de hecho, curiosamente, de media superior, varios de ellos, y el punto más difícil no fue aprender ciertos lenguajes de programación, sino recordar y resolver algunas nociones básicas de matemáticas que deben ser saberes sólidos para poderle entrar a retos de inteligencia artificial. Esta iniciativa me encantó porque la intención es crear una serie de proyectos reales que ayuden a sus comunidades. Por ejemplo, estuve acompañando a Tere Rodríguez a mentorear cada una de las mesas, y en esta mesa de media superior ellos están tratando de identificar alertas de deserción tempranas, ¿no?, con analítica. Pero algo que me llevo mucho del diálogo que tuve con este grupo, que me parece único en el país hasta donde sé, porque, insisto, nadie les paga, todo es voluntario, invierten sus sábados toda la mañana para elevar sus capacidades y poder hacer inteligencia artificial real dentro de sus contextos laborales, y muchos de estos contextos son educativos. Ojo, aquí, además del tema de infraestructura, está aquí Guadalupe Lubiano del ICE y me dice, pequeños retos que dice Gustavo, pues sí, el tema de conectividad es un reto monumental, ¿no? Pero el otro reto, compañeros, es, anótenle bien, los datos. O sea, el otro gran reto después de la matemática, que tuvo el taller que está por terminar el día 23 allá en Jalisco, es que no había datos, o sea, sets de datos. Entonces, traemos una gran cantidad de iniciativas desde hace tiempo sobre gobernanza digital, ¿no es cierto? Esta participación, los open data, o sea, todavía los gobiernos no abren los datos, todavía la ciudadanía digital no está asentada para poder hacer estas sinergias, en el caso de la generación de todos los datos que ni siquiera se tienen previstos en este momento en las bases de datos de los gobiernos, o estas voluntades de los ecosistemas empresariales para colocar también su información, para poder trabajar Big Data, pues necesitamos grandes cantidades de datos, y si no están los datos, pues ¿qué vamos a explotar? Yo cerraría diciéndoles que llevo 33 años en este tema de cómo incorporar tecnología en educación, y el cómputo educativo se ha desarrollado de manera importante a partir de los retos matemáticos. La didáctica de las matemáticas apoyada con TIC ha sido este espacio de desarrollo de la propia tecnología educativa, y grupos como el que yo tengo en la UPIXA, un laboratorio de informática educativa, trabaja con maestros de matemáticas que tienen muy probadas sus didácticas para generar recursos educativos. Pero la red LATE está trabajando con el ecosistema de industria. Me encanta que esté la pentahélice, o por lo menos la cuádruple hélice aquí representada, porque es urgente que se generen estos espacios de interés en la creación de empresas de base tecnológica, porque se requiere más tecnología educativa para empoderar aún más a los maestros y a través de los maestros a los niños en el tema. Hasta aquí le dejo, tengo más que decirles, pero en la próxima intervención sumo algo adicional. Muchas gracias, doctora Marina. Muy bien, de lo que han podido conversar en este primer momento, puedo de manera de síntesis rescatar varios puntos. Se mencionaron muchos de los retos, tanto de infraestructura, pero además retos en un cambio de paradigma, en donde muchas veces se ve a la matemática totalmente aparte de cuestiones como inteligencia artificial, robótica o el estudio de la Big Data. Y esa forma de ver el paradigma
de un cambio de paradigma no solamente va involucrado a un profesor, sino a una sociedad completa. En el momento de pensar de una manera más integrada. Sobre pensamiento, desarrollo del pensamiento matemático, puedo rescatar de la intervención de ustedes sobre la pregunta cómo contribuir al desarrollo del pensamiento matemático, si estamos formando profesores a personas reflexivas y críticas, o estamos formando personas que solamente repiten procedimientos donde no tienen un uso funcional o utilitario. Después, por ejemplo, de los retos, pues nos hablan problemas de conectividad y datos, que son datos ocultos, no se tiene acceso a los datos de la mayoría de datos. Después, sobre también el pensamiento, nos dan la sugerencia o parte de crear puentes entre las disciplinas, no ver las disciplinas de manera separada, sino de una manera más integrada, algo más interdisciplinar, y justamente apoyarnos en la difusión y divulgación de la ciencia para llegar a la sociedad a pensar en esa misma filosofía que se viene conversando. Muy bien, después de esa primera intervención, vamos a recordar la segunda pregunta. A partir de su experiencia profesional como investigadores y profesores, ¿el currículum actual en matemáticas brinda la posibilidad de un real y pronta adecuación a esa problemática de ecuación? ¿Cuáles serían las nuevas o el fortalecimiento de las prácticas tradicionales en la enseñanza de las matemáticas en la escuela? Una pregunta que bien ya se ha tocado un poco en la intervención anterior, pero la desarrollamos a continuación. Entonces, le damos la palabra al doctor Humberto. A ver, voy a emitir mi opinión. Yo creo que las matemáticas ya están. Tomemos en cuenta la historia. Las matemáticas tienen una historia de varios miles de años, mientras que la inteligencia artificial y áreas afines tienen unos cuantos decenas de años. Entonces, en mi opinión, no se trata de matemáticas, las matemáticas están ahí. Si tomamos el postulado de Penrose, que tal vez haya que descubrir un cierto conjunto de matemáticas para resolver otro cierto tipo de problemas, entonces yo estaría de acuerdo. Pero para los fines que tenemos en lo que se conoce como inteligencia artificial de tipo local, yo creo, y esa es una opinión personal, que con las matemáticas que tenemos es suficiente. Sí nos falta algo muy importante, que es ir hacia el descubrimiento de las leyes y postulados o principios que rigen estos procesos de la inteligencia. Sin embargo, toda vez que somos seres creativos, inteligentes y con imaginación, demostramos que somos capaces de poder construir máquinas que exhiben un cierto nivel de inteligencia para poder resolver muchos de los problemas con los que nos enfrentamos. Sin embargo, hay muchos otros problemas para los cuales herramientas como esa no son suficientes. Aquellos donde se requiera razonamiento, aquellos donde se requiera sentido común, intuición. Entonces, y otros que van más allá. Entonces ahí sí nos haría falta matemáticas. Sin embargo, con el bagaje que tenemos de matemáticas es suficiente para resolver muchísimos de los problemas actuales. Ese sería un primer aspecto que yo quisiera resaltar. El otro es seleccionar de entre las matemáticas que existen aquellas que mejor se adaptan o adecuan a las necesidades actuales de estas tecnologías que vinieron para quedarse, que como ya lo dije, la inteligencia artificial nace en los 50, el machine learning o aprendizaje para máquinas en los 60 y por ejemplo, el aprendizaje profundo un poco después, siendo cada uno de ellos un subconjunto del anterior. Entonces, simplemente es seleccionar el conjunto de matemáticas que se adapten mejor a esto. Y si nos faltan,
pues entonces buscarlas. Ese sería el campo de ¿quién? Pues de los matemáticos, básicamente. El otro está a la parte del hardware. Concuerdo que una de las características que tienen nuestras plataformas actuales tipo Turing von Neumann es que son básicamente secuenciales y que requieren de un lenguaje de programación que deba de implementarse en forma lógica, ejecutando un conjunto de operaciones aritméticas sobre básicamente una estructura algebraica. Entonces, definida. El problema es que al ser de este orden, nos enfrentamos a problemas cuya complejidad ya no es la que estamos acostumbrados a resolver. Hay muchos problemas de cuya complejidad rápidamente tiende a ser de tipo NP. Entonces tendremos que buscar otro tipo de arquitecturas y, como bien lo dijo el doctor Edilso, tendríamos que trabajar en las matemáticas que nos ayudan a definir esos nuevos paradigmas como son el cuántico viejo entre comillas, como son el cómputo óptico, como son el cómputo neuromórfico, el cómputo bacteriano, el cómputo de tipo DNA y otros que sabemos que son alternativas y que permiten resolver problemas NP con recursos muchísimo más limitados. Ahí sí es un campo de investigación muy nuevo, en donde concuerdo que todavía no se han descubierto las matemáticas para afrontar esas problemáticas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las máquinas se van a enfrentar con esas problemáticas y tal vez eso pueda ser en este siglo o en el siguiente o en este milenio o más adelante. Esto sería todo por mi parte, por el momento. Muchas gracias, doctor Humberto. Damos la palabra al doctor Edilso. Bueno, yo pienso que para entender la era digital en que vivimos no es necesario dominar todas las matemáticas que se disponen. Así es. Para entender la era digital en que vivimos no hace falta resolver ecuaciones integrodiferenciales, ecuaciones integrales de una complejidad enorme. Para entender la era digital en que vivimos tenemos que entender la matemática que está asociada al procesamiento de la transmisión de datos. Hay que enseñarle, el estudiante que llegamos, usted le pregunta qué cosa es transformada de Fourier, qué cosa es transformada rápida de Fourier, y yo casi nunca me encuentro a nadie que sepa eso, el estudiante, y nosotros recibimos estudiantes, buenos estudiantes, porque recibimos estudiantes de nivel posgrado, que ya pasaron y tienen una vocación científica, una vocación diferente al estudiante promedio. Luego, si vamos a tratar de buscar una matemática, tratar de enseñar una matemática que facilite la comprensión de la era digital, no es todas las matemáticas. Es un grupo de áreas asociadas al procesamiento de datos, a la transmisión de datos, de codificación, transmisión de información, todas esas áreas que están asociadas. Porque hoy, por ejemplo, usted le pregunta a un estudiante ya egresado cuáles son los fundamentos que están detrás de este objeto tan pequeño que es un celular y que tiene una capacidad de cálculo que es muy superior a la Apple IIG que yo tuve en la década del 90 cuando surgió Apple, ¿no? Las primeras máquinas de IBM. Pero simplemente hay una pregunta que todavía nosotros al estudiante no lo preparamos para responderla, que es el por qué. ¿Por qué estos aparatos hoy pueden tener una capacidad de procesamiento de datos, incluso algunos elementos ya de inteligencia artificial, que han cambiado drásticamente la vida, la forma de pensar de la sociedad humana en los últimos 30 años? Esa respuesta aún todavía el estudiante como promedio no lo preparamos para resolverla. Luego, si vamos a pensar en qué matemáticas necesitamos para esta era digital, no es todas las matemáticas que se conocen. Habría que elegir en los programas de enseñanza algunos módulos de las matemáticas que necesitamos para esas cosas.
igual que cuando trabajamos, cuando pensamos en Big Data, cuando pensamos en Machine Learning, no es todas las matemáticas que necesitamos para eso, sino es un grupo de elementos de enseñanza de las matemáticas, de la matemática que necesitamos para esas cosas. No significa que vamos a ignorar toda aquella matemática pesada, que no es una matemática que está asociada a estos problemas de la época digital en que vivimos, y creo que entonces habrá que repensar un poco, dotar al estudiante de la enseñanza media, a la enseñanza de pregrado, de aquellas herramientas que le permitan adecuarse a la época en que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Edilson. Damos a continuación la palabra a Alberto Muñoz. Bien, con respecto a la pregunta sobre la experiencia profesional como investigador y profesor y el cuestionamiento sobre el currículum actual, que si brinda la posibilidad real y pronta adecuación a la problemática, quisiera referirme al asunto de los recursos y abonando un poco a lo que comenta el doctor Edil. Los recursos tienen que ver con infraestructura también. El problema es que no podemos esperar a que todos tengan la misma infraestructura para poder trabajar. Primero, porque va cambiando. Y sobre todo, porque siempre va a haber diferencias. Y como bien comenta el doctor, efectivamente, algún día se llegó a la Luna con una computadora muy limitada, mucha voluntad. Mariana Mazzucato y el discurso sobre que lo que necesitamos es plantearnos una misión y resolver estos retos. Me voy, por favor, si puedes compartir los 3 slides que mandé. Dicen por ahí, y si ustedes no lo saben, sus alumnos sí lo saben, hasta los de primaria, que hay sitios donde uno puede conseguir pareja. Se entrecorta el audio, doctor Alberto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí ahora. ¿Me escuchan? Sí. Les comentaba que dicen por ahí que hay páginas web donde uno puede conseguir pareja, ¿ok? Bueno, estas páginas como eHarmony que ven ahí, lo que permiten es que uno pueda llenar con sus datos personales y detrás hay algoritmos muy sofisticados, para no decir exactamente cuáles, que permiten justamente aplicar ciencia de datos, data mining, analytics, se entrecorta. Tenga pareja, ¿ok? Déjame ver si se corta esto, ¿ah? Sí, tu señal está fallando. Ok, bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, estos algoritmos que están en esas páginas web para conseguir pareja es, por ejemplo, esta patente que ven ahí, la patente 6.735.568, que es, a final de cuentas, el algoritmo que empieza aquí en la pregunta 1, ¿ok? Uno llena los datos, mete los datos en una matriz, aplica la descomposición de valores singulares, y esos algoritmos afinados y con algo de aprendizaje hacen una correspondencia entre las parejas que van a ser exitosas, ¿ok? A lo que voy es que este tipo de aplicaciones que están usando matemáticas, no las matemáticas más avanzadas, por supuesto. La descomposición de valores singulares tiene cerca de 60 años y el primer algoritmo se desarrolló en 1964 para computadoras que no existían, pero que ahora son parte de un acervo que genera muchísimo dinero, ¿ok? Si uno no sabe qué es la descomposición de valores singulares, se va a Wikipedia y puede entender las matemáticas que hay detrás de eso, puede bajar el código, puede hacer uno sus propios proyectos, sus propios negocios y resolver problemas reales. A lo que voy es que de toda esta historia,
lo que poco hemos hecho en este país es no únicamente tener que cambiar los planes de matemáticas, sino, por ejemplo, nadie enseña a los estudiantes a estudiar a partir de patentes. Nadie enseña a sus estudiantes a patentar. Y el acervo, el acceso al acervo tecnológico de la humanidad, hay cerca de 9 millones de patentes a las cuales uno tiene acceso gratis. Uno puede aprender de la tecnología con las patentes. Y algo que también hemos sufrido mucho como país es caer en la ignorancia de que el software no se patenta. Y es algo que llevo muchísimos años gritando por todos lados. Una batalla campal. En un principio parecería que era INPI y luego fue gracias al INPI. Y es muy sencillo. Para patentar algo se patenta o un métodos o un aparatus, ¿ok? Cuando el software se hace bien, viene de una metodología. Y esa metodología deriva en un algoritmo. Por lo tanto, todo el software que hemos escrito en este país desde el inicio de los tiempos y que no se ha patentado, implica el día de hoy una pérdida en miles de millones de dólares. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que enseñarle a los estudiantes a aprovechar y usar las matemáticas, a lograr patentar en esta economía digital, usando las matemáticas que existen, generando valor, generando soluciones y, por supuesto, generando y resolviendo problemas reales. Pero es un asunto realmente no es necesario modificar tanto los planes de matemáticas. Necesitamos otra manera de llegar al uso de datos. Muchas gracias. Muy amable por su participación. Okay. Yeah. Y damos el pase a Gustavo Merker. ¿Qué tal? Estamos ya cerrando la clase. Va. Pues, creo que yo podría resumir el tema muy sencillo a aplicación. Realmente para mí, más allá de que haga falta, como mencionan, las bases en los planes, las bases matemáticas, creo que están, pero lo que hace falta es cómo vincularlo a proyectos, a proyectos prácticos, que a veces es mucho más complejo que tal vez enseñar el tema en sí. Nosotros hemos visto en nuestra práctica, nosotros tenemos trabajamos mucho con docentes de media y media superior, y sí vemos que a veces lo que hace falta, más allá de que el docente comprenda estas bases matemáticas, son justamente cómo vincularlo, cómo lo aplicamos en un simple programa, ¿no? Cómo hacemos algo en Python que nos lleve a ese resultado. Entonces, creo que es una de las cosas que, por suerte, los espacios Maker han logrado permear dentro de escuelas que adoptan los modelos, que justo se animen más docentes cada vez a aplicar y a hacer estas conexiones, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Realmente las bases están, pero lo que nos falta es la apertura, a veces también la guía de cómo generar proyectos que lleven a aplicaciones. Yo agregaría el tema de conocer tanto de patentes y del acceso al acervo de los patentes, el tema también de, pues, todo el tema de software y hardware libre, ¿no? Ahí también hay un mundo que pueden acceder, que pueden colaborar, que pueden aprender a utilizar. De hecho, nosotros casi toda la tecnología que usamos es de código abierto, con un poco la idea también de que los chavos tengan acceso y puedan también modificar y adecuar esas cosas, ¿no? Y creo que, pues sí, eso creo que es en general, ¿no? Como esa aplicación es lo que para mí sería fundamental. Muchas gracias, Gustavo. Damos el pase a la doctora Marina. Vuelvo a coincidir con varios, aunque también a disentir en algunos aspectos. Sobre el tema de que no hace falta más matemáticas, sino elegir aquellas porciones o secciones del corpus matemático que es el necesario para el tema. Yo tengo algunas dudas porque en términos del campo de los campos de conocimiento, creo que siempre es importante que avancen estos cuerpos
en razón de nuevas maneras de ver la realidad. Pero bueno, dado que no somos la mayoría filósofos de la ciencia y a lo mejor muchos de nosotros tampoco somos físicos matemáticos o matemáticos puros, creo que no tengo los elementos para debatir estas perspectivas. Lo que sí puedo hacer en mi calidad de doctora en pedagogía y en mi calidad de estudiosa de hace muchos años de lo informático educativo es decirles que para algunos resulta medianamente claro cuáles son estos grandes saberes o megahabilidades, como yo le llamo, de lo que debe ser la era digital vista en términos como de capacidades, que no estamos atendiendo del todo. Y en ese inventario de lo que algunos llaman la educación 4.0, yo digo, y más allá, ¿no? 5.0, 6.0, todo lo que necesitamos afianzar. El pensamiento computacional es un tema toral, ¿no? Las estructuras mentales computacionales nos tienen que ocupar desde los primeros niveles de edades, pero ese pensamiento computacional, porque hay todo un movimiento en relación al tema de educación STEM, justamente anclado o relacionado con pensamiento computacional, que tiene toda una expresión en estas prácticas de coding. El punto aquí que me sigue haciendo falta, que todo el tiempo se los digo, porque somos algunos de nosotros, provenimos también de la formación de inteligencia artificial, es que a mí me enseñaron, y me enseñaron muy bien en Politécnico, que la matemática es discreta, continua y abstracta, y que el cómputo se basa en la matemática discreta. Pero además yo aprendí en el área de inteligencia artificial, aprendí en el área de inteligencia artificial que una cosa es el algoritmo y otra cosa es la heurística. Y lo que no estamos trabajando en este momento en el currículum de manera agresiva es toda la matemática que nos da los elementos heurísticos. ¿Qué es estas porciones? Ahí es donde sí coincidimos, que son estas porciones que obviamente nos facilitan la vida en estos desafíos prácticos del Big Data, la analítica, la predictiva y bueno, y todas las capas que esto conlleva desde el IoT, en fin, para las transacciones. Entonces, a mí me hace falta mucho estas estructuras mentales en todos los estudiantes mexicanos y latinoamericanos y en general. Y me está haciendo falta, me sigue haciendo falta las didácticas que faciliten estas adquisiciones de estructuras mentales, que es lo que se denomina la didáctica de la matemática. Entonces, la didáctica de la matemática para la 4RI, para una educación 4RI, creo que sí debe repensarse. Esa didáctica, sí coincido con Gustavo, que está basada en proyectos, pero que está basada en proyectos con otras miradas, ¿no? Nosotros hemos practicado el Project Oriented Learning, pero ahora lo podemos practicar en su variante de educación espacial, a través de misiones, o podemos practicarlo a través de su variante de hackathon, o podemos practicarlo a través de la variante de la pedagogía maker, y todas estas corrientes de pedagogías emergentes sí son algo que debemos conocer porque no están todas documentadas. De hecho, algunos de nosotros tenemos que hacer la labor de poner en orden, de sistematizar esas estrategias didácticas, esas arquitecturas didácticas y sus pedagogías, sus teorías sobre el para qué educativo. Entonces, si repensamos la didáctica de la matemática, si nos aplicamos al tema del pensamiento computacional en lo heurístico y, sobre todo, yo descubrí, ahora que analicé toda la pedagogía maker y llevo como 1 año y medio analizándola, que hay una competencia que no estamos trabajando bien, que se llama diseño. Fíjense, la mega habilidad o competencia de diseño tiene que tener pues sus métodos, sus herramientas, y la matemática tiene mucho que aportar ahí. O sea, el diseño tiene muchas áreas de la matemática, muchas ramas, como la geometría, que tiene que plantearse. Y si lo piensan como yo lo he vivido,
justamente los nudos en matemáticas pues están en la parte de geometría, ¿no? Y luego en la parte que tiene que ver con fracciones, ¿no es cierto? Y esta parte de fracciones tiene muchísimo que ver con el resto de la matemática. Entonces, yo sí repensaría el cómo. Sí, revisaría perfectamente el qué del currículum para que haga sentido con los grandes retos, pero el cómo es muy, muy importante también. Gracias. Muchas gracias, Marina, por tu intervención. Y damos el pase a Chicotenca Antelos Martínez. Y si nos hace el favor también de retomar ideas de tu intervención anterior, porque se perdieron algunos elementos. Sí, lamento que se haya cortado la señal, no aguantó. Tuve que sacrificar el medio ambiente con árboles y todo, y ya creo que aquí ya se escucha mejor, ¿verdad? Yo los escucho bien ahora. Y ahora es modo oficina, ya pasó. Al lugar más adecuado. Yo resumo lo otro, es decir, el reto está ahí de implementar, incorporar inteligencia artificial, Big Data, como está en el cuestionamiento, y que si realmente los profesores en México, es una realidad latente, ¿no? Para el profesor, pues comentaba que es más latente que realidad, porque en realidad, para que algo así sea realidad, se requiere una inversión altísima, ¿no? Y requiere atender también las variables que operan en cada parte del país. El país es tan complejo que no podemos decir que todos tengan el acceso a la misma tecnología. De que es una realidad que está ocurriendo, lo comenté de una interacción reciente en Guanajuato, y cómo hay exigencias del sector automotriz, del mismo gobierno del Estado, en qué universidades están generando tal o cual recurso, ¿no? Humano, es decir, ingenieros en ciencia de datos. Entonces todavía como que son lenguajes que unos entienden, otros no. Vemos ahí cómo el país tiene dos velocidades, o tres o cuatro, es decir, una de adaptación, otra que está muy lejos. Esto no tiene sentido para mucha gente, muchos profesores de medio superior de matemáticas en el país, que no tienen acceso a gran cantidad de recursos de los que estamos hablando. Por otra parte, comento que adaptar está implicando aceptar la respuesta de que la educación tenga que alinearse a propósitos muy específicos de creación de riqueza de las megaempresas en el mundo. Es decir, a mí me causa también más ruido pensar que tengamos que hacer esto acríticamente, dado que lo que está fomentando fuertemente la incorporación de esas herramientas en la educación es un capitalismo digital, un capitalismo de datos, muy eficiente, muy efectivo, que ni siquiera tiene que llamarse de una u otra forma, pero sí está predeterminando actitudes humanas, formas de pensamiento, formas de interacción e incluso formas de violencia. La idea de ciberdelito, ciberseguridad, que mencionaba hace un momento, que es lo que trabajamos aquí en el INACIPE, entre muchas cosas, donde implica tecnología e implica que el mismo gobierno todavía ni siquiera está listo para responder en términos de leyes de cómo penalizar. Entonces, la cuestión es muy amplia. Ahora, en esta segunda pregunta, en esta segunda parte, yo trabajé de 2013 a 2018 filosofía de la inteligencia artificial, filosofía de las matemáticas, y también me enfoqué mucho en la cuestión epistemológica de lo que está ocurriendo con los impactos de la tecnología. Yo creo que para el caso concreto de matemáticas, y dado que esto es dirigido a docentes de nivel medio superior, el docente de medio superior tiene en este momento retos enormes, al menos de aquí hasta finales de la próxima década, que termina el bono poblacional, y que el sector que atiende en este momento todo el sistema federal de educación media superior está requiriendo un docente que está actualizándose como puede.
En el caso de matemáticas, si la pregunta es, ¿el currículum actual en matemáticas brinda la posibilidad de una real y pronta adecuación a esta problemática de adecuación? Bueno, así es la pregunta, hay que corregirle. Yo diría que, bueno, hay que preguntar y hay que entender primero qué currículum de matemáticas. El país es diverso en medio superior en currículums de matemáticas. No es lo mismo el alumno de la vocacional 9 del Politécnico que el alumno de un CEBETA en Chiapas. Los currículums son muy diversos en términos de matemáticas. Lo que sí vemos son ciertos requerimientos. En 2014 y 2015, junto con los especialistas de Stanford, nos compartieron un estudio que se hizo en 2015, lo puedo enviar, se llama Universal Basic Skills, donde se hizo una forma de prospectiva a partir de las matemáticas, la ciencia y la lectura para el 2030. Esa prospectiva implicaba que un alumno con tal desempeño de matemáticas iba a acceder a cierto nivel de bachillerato o cierto tipo de bachillerato, y esa condición iba a determinar su vida laboral, si podía ser investigador o tener un doctorado, y qué tipo de ingreso y vida iba a tener. El estudio realmente es alarmante, porque de 2015 a 2019 se están cumpliendo muchas cosas, y de hecho está rebasando la realidad, está rebasando el estudio de 2015. Los datos principales se sacaron de cómo es el desempeño de estudiantes mexicanos en matemáticas de medio superior. Y el nivel PISA, que implicaba el 1, no llegaba al 2, ¿sí? En algunos casos, excepcionalmente en otros casos el 2, implicaba que si bien tenemos profesores de matemáticas y tenemos el Politécnico es un ejemplo de grandes profesores de matemáticas. Creo que ahí me tocó ser testigo de una gran forma de tener profesores de matemáticas, de matemáticos. Creo que los datos están diciendo otra cosa. Los datos están diciendo que antes de pensar todo esto, tendríamos que meterle quizá un poco más a algo que Marina comentó como didáctica, pedagogía de las matemáticas. En ese sentido, un profesor de media superior tiene retos enormes. Aparte de lo que ya tiene en este momento, en el tema político, de reformas y las leyes secundarias, ¿sí? Tiene también un elemento que es algo que está ocurriendo similar a lo que está pasando en escritura, que es un tema que investigo. En el Politécnico hice mucho de esto. Escritura académica. En el caso de escritura académica, vemos la tendencia de jóvenes brincándose completamente todos los pasos y mejor copiar, pegar o comprar o tener el escrito final o una piscina, etc. En el caso de las matemáticas, vemos una tendencia donde se está evitando, ¿sí?, el proceso, se está enfocándose uno en el resultado, el proceso donde ocurre el pensamiento matemático, la parte crucial de cómo genera un estudiante cierto desarrollo cognitivo en matemáticas y cómo va a aplicarlas, eso es fundamental. Entonces vemos que hay una tendencia, no solo es mexicana, es global, y los efectos tienen muchos nombres, eso es muy extenso, podemos ir otro día. Los efectos se están adormeciendo habilidades que son del proceso. El enfoque y la presión de la hiperactividad en los resultados, la estamos viendo, la hiperactividad, la hipereficiencia que estamos viendo, es la exigencia que está aplicando a muchos sectores académicos, el investigador que tiene que megaproducir artículos, hiperproducir, para decir que tiene sentido lo que hace, el estudiante que tiene que entrarle a un tipo de relación así y que brinca los procesos. Entonces, yendo a la última pregunta, de cuáles serían las nuevas, entiendo, formas, ¿no? ¿Cuáles serían las nuevas o el fortalecimiento de las prácticas tradicionales en la enseñanza de las matemáticas en la escuela? Ahora, ¿qué vemos? La tecnología, el uso de tecnología aceleró evitar desarrollar pensamiento matemático. Veamos las aplicaciones que utilizan, que se utilizan en medio superior. Son aplicaciones donde se saca la foto,
y el software lo que hace es dar el resultado del ejercicio y muestra el proceso. Los alumnos lo están haciendo en los exámenes. En el momento en que el profesor está enseñando en clase, el alumno con el celular escanea, un celular ya promedio, normal, escanea y en general preguntemos cuántos estudiantes tienen software instalado que resuelve operaciones matemáticas. ¿Qué está ocurriendo entonces? Estamos viendo que resultados evidentes, la encuesta, los estudios longitudinales de desempeño matemático dan cifras claras. O sea, falta un desempeño enorme en matemáticas en jóvenes mexicanos de nivel medio superior. El mismo Politécnico tiene un gran problema en matemáticas en nivel medio superior. Tiene un alto índice de reprobación. O sea, es como... vemos escuelas del Politécnico que atienden el problema, la ESIME lo está atendiendo con seminarios, cada quien está buscando formas de atenderlo. Cómo ayudar a los profesores de medio superior, cómo los de medio superior están haciendo algo por equiparar o sacar a los jóvenes de ese bache de desempeño matemático. Yo creo que en el contexto de la inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data y todo esto que estaban planteando esta reunión, sí he estudiado algunas de las nuevas prácticas que están funcionando. Uno de ellos es la aplicación de metacognición. La metacognición se está aplicando precisamente para regresar al proceso. O sea, no es más matemática, sino en lo básico regresar al proceso. La metacognición permite nuevamente regresar a la conciencia, a la forma del aprendizaje, donde el estudiante está aprendiendo a resolver y a aplicar matemáticas. 2, Kuhn, es en inglés, es de un proyecto que edité para el Politécnico, es problemas Kuhn, significa problemas no rutinarios, nuevos, y no conocidos. Es decir, Kuhn es la idea de ponerle a un estudiante más que la resolución de un problema matemático, ¿sí? Ponerle escenarios donde pueda aplicar. El Politécnico tiene grandes ejemplos. Javier es uno de ellos, de profesores que están haciendo esto sin saber que están haciendo problemas Kuhn. ¿Por qué digo problemas Kuhn? Lo que sacó a Singapur de gran parte del atolladero que tenía es la aplicación de metacognición, problemas Kuhn en matemáticas. Las matemáticas son claves en otro escenario, la riqueza que produce un país. Entonces, estos dos elementos que mencioné, va un tercero que tiene que ver ahora con el elemento de la enseñanza de matemáticas en ambientes virtuales. Marina Vicario sabe más de esto. Lo que estamos observando en este momento es la necesidad de la autorregulación del aprendizaje para un estudiante que tiene que tener materias en su bachillerato a distancia, virtual completamente, que tienen que ver con las matemáticas. ¿Qué mecanismos son estos? Muchos tienen que ver con mecanismos tan básicos como el lograr entender qué es lo que se nos pide. 2, tiene que ver con mecanismos básicos de dónde aplico este pensamiento matemático. ¿Sí? Sí, la realidad, nuevamente, Vygotsky hace años fue una moda, porque regresó a eso. O sea, se utilizó tanto en México que saturó el sistema de la RIEMS, de la Reforma de Educación Media Superior, pero en las aulas los impactos no se siguen viendo. ¿Qué significó eso? Significó relacionar las cosas, que esto tenga que ver con la vida. ¿Sí? Otro elemento importante tiene que ver con la medición de los elementos emocionales, ¿sí? Efectivamente considerados, Singapur los consideró seriamente, Reino Unido también. ¿Qué significa? Los aspectos emocionales están ocurriendo en un estudiante que le están impidiendo aprender bien matemáticas. No hemos contabilizado eso porque es más cualitativo, no hay todavía, es rarísimo quien trabaja esto en México, de cómo intervienen las emociones, los mecanismos de rechazo, las formas de autorregular el pensamiento y lidiar con el estrés matemático para poder que un alumno salga del atolladero y su desempeño matemático sea mejor.
Sin embargo, en otros lugares es un tema serio, o sea, es en serio. O sea, ¿por qué tenemos que ver todo de manera cuantitativa? Somos humanos y el humano no implica únicamente números. Las matemáticas en su claridad, como mencionaba Aristóteles, es decir, la posibilidad de decirte cómo es el universo, como en la India, la posibilidad clara e inequívoca de hablar del mundo, ¿sí? No es un ente separado de nosotros, está implicando una relación donde también las emociones, los aspectos cognitivos están operando. Creo que habría que reforzar lo tradicional, pero hacer uso también de esas cosas que he mencionado: metacognición, problemas Kuhn, pensar en las emociones. Esto hace tiempo lo trabajó el Simvestab y hicimos un libro en 2015, ya no recuerdo qué año fue. Lo que quisimos ver en América Latina cómo se atendía el problema de la didáctica de la matemática. Está en la página www.innovacion.ipn.mx y vimos cómo algunos países atendieron el problema de la pedagogía, de la didáctica de las matemáticas. Los efectos que vemos a largo plazo son importantes. Bueno, cierro ahí diciendo que sí hay varias cosas que hacer, sí hay nuevas cosas y también hay que reforzar las prácticas tradicionales. Gracias. Gracias, doctor Chicoténcatl, por su participación. Voy a referirme a una breve síntesis de la segunda pregunta que se acaba de desarrollar y pues algunos puntos importantes. La importancia de incluir un lenguaje de programación, es lo que nos menciona Humberto. Y después de que nos enfrentamos a problemas complejos, campos nuevos en donde no se han descubierto todavía las matemáticas en ese campo. Por otro lado, Edilso nos comenta que es importante que cada estudiante tenga una visión científica para comprender la era digital. Dotar al estudiante de herramientas que le permitan vivir en la era digital. Alberto Muñoz, además de que nos da un ejemplo, una aplicación de buscar pareja, nos menciona lo siguiente. Nos muestra un ejemplo de una aplicación y las matemáticas que están por detrás. Nos dan varios ejemplos. Gustavo también nos contribuye con ejemplos en donde menciona el software libre, optimizar. Marina, por otro lado, nos menciona que falta trabajar la matemática relacionada con los elementos heurísticos. No se han trabajado la competencia de diseño, es lo que menciona, y nos da la sugerencia de no pensar solamente qué currículum, sino cómo involucrarlo en el currículum. Chicoténcatl nos menciona, ya retomando un poco también la tercera pregunta, nos menciona la importancia de considerar la diversidad de contextos que tenemos en nuestro país. Además, sobre la escritura académica, nos menciona que se evita el proceso donde ocurre un pensamiento matemático. Esto adormece algunas habilidades de los estudiantes. Sobre qué matemáticas utilizar, pues nos menciona cuestiones de la metacognición, poner escenarios donde se pongan a pensar, una autorregulación del aprendizaje y la medición de los elementos. ¿Por qué ver todo de manera cuantitativa para hablar del mundo? Termino concluyendo que dentro de la matemática educativa, actualmente se trabaja en la problemática de la interdisciplinaridad que puede tener con el trabajo colaborativo en otras disciplinas, descubriendo que más por enseñar un objeto matemático, cómo desarrollar las habilidades y parte del pensamiento matemático en los estudiantes. Con eso pasamos a la tercera pregunta, donde se menciona qué matemáticas consideran ustedes que demandan los avances tecnológicos actuales de aprender y privilegiar con urgencia en la escuela. O son nuevas actitudes y prácticas las que se demanda al profesor de matemáticas en esta época. Iniciamos con la participación del doctor Humberto. Ok, muchísimas gracias. A ver, primero, en algunos puntos que se tocaron, nada más quiero cerrar rápidamente. En estas carreras que estamos abriendo, se están abriendo 3 cursos que creemos que
que van a cubrir algunos de esos huecos. Uno de ellos es emprendedurismo tecnológico, el otro es enseñar al estudiante a patentar, que tiene toda la razón. Se me fue el nombre. Alberto. Vamos a enseñar a patentar, ya sea el método o el artefacto al estudiante. Eso es algo que se va a hacer al menos en un semestre, es parte del experimento. Y la otra parte tiene que ver con la ética. Ok, ahí cierro esa parte. El otro tiene que ver ya con la pregunta. Yo creo que si nos tenemos que enfocar en parte al profesor de media superior, yo creo que nosotros como investigadores, la formación del profesor de media superior a lo mejor se limita a una licenciatura, probablemente a un posgrado, en algunos casos. También como investigadores deberíamos de ayudarles, y una de ellas es, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando 2 plataformas propias, en este caso para la enseñanza de la robótica. Entonces, esas 2 plataformas, una es de robótica móvil y la otra es de robótica de manipulación. Junto con eso, estamos desarrollando una matemática que evita, por ejemplo, el uso de funciones trascendentes y con una combinación de operaciones de tipo racional, sumas, restas, productos, divisiones y alguna que otra función ahí que no logramos cómo evitarla, como son raíces, obtenemos exactamente los mismos resultados para el cálculo de una cinemática directa o inversa. Esto sabemos que en problemas de robótica es muy importante porque el estudiante necesita a veces. Y entonces estamos partiendo en que una de las plataformas usando matemáticas de este tipo es una tesis doctoral que está por concluir. Un estudiante de primaria va a empezar intuitivamente a incursionar en estos temas tan importantes. Adicional a eso, estamos desarrollando un par de libros. Eso es algo que nos hace falta. Estamos muy acostumbrados a utilizar las plataformas y los libros que se escriben en inglés, porque creemos que en inglés es como se hacen bien las cosas. Y creemos también que los chinos, los franceses y los alemanes son los únicos que hacen bien las cosas. Estamos muy equivocados. Los mexicanos tenemos toda la capacidad, todo el potencial, el mismo cerebro que ellos tienen para poder hacer lo mismo. Lo que necesitamos es un cambio de chip, un cambio de forma de pensamiento, como ya se ha dicho, para poder hacer las cosas de una manera distinta, adaptada a las necesidades de nuestro propio entorno, de nuestros propios mexicanos, con sus propias necesidades. Estoy de acuerdo que si no hacemos eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir el mismo producto con una mala formación, que cuando nos llegan las carreras o a los posgrados, pues nos llegan con huecos. Eso es claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros que ya tenemos una cierta formación, que tuvimos la oportunidad algunos de salir, por ejemplo, al extranjero, de formarnos en las mejores instituciones o en una de las mejores instituciones a nivel mundial, pues ayudemos también a nuestros colegas que sí tienen retos muchísimo, muy importantes. Y ahora sí, para terminar, en cuanto a las matemáticas, pues todo depende de lo que querramos. O sea, no es lo mismo lo que requiere un cocinero a lo que requiere un licenciado en ciencia de datos, por dar 2 ejemplos. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos y basarnos, por ejemplo, en los estándares que ya se dictan. En muchos casos no tenemos que inventar el hilo negro. Hay que recurrir a lo que nos dice IEEE, lo que nos dice ACM, entre otras asociaciones internacionales que ya tienen muchísimo camino recorrido. Si queremos decir, nosotros vamos a inventar otra cosa que se adecue completamente a nuestras necesidades, a lo mejor estamos bien y es un gran reto,
pero a lo mejor estamos equivocados. Hay que recurrir a lo que ya está probado, probado y probado. Y hagámosle en todo caso las adecuaciones pertinentes para que las utilicemos. Entonces yo no me atrevo a decir, todos los estudiantes necesitan conocer todas las matemáticas. Eso es, ni el mejor matemático de todo el mundo actualmente conoce todas las matemáticas. Es imposible. ¿Por qué? Porque es una disciplina que tiene miles de años. Entonces sí tenemos que ser muy conscientes, muy enfocados a escoger exactamente el tipo de matemáticas que se requieren de acuerdo a la carrera. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, al abrir estas carreras, lo primero que hicimos fue un estudio internacional basándonos en las mejores instituciones. ¿Qué es lo que hace MIT? ¿Qué es lo que hace Stanford? ¿Qué es lo que hace Harvard? ¿Qué es lo que hace el DBLF? ¿Qué es lo que hace el INRIA? Y esas instituciones que dan ejemplo. Y después, ¿qué es lo que hacen las instituciones a nivel nacional? No tenemos que decir que están mal. ¿Qué es lo que se hace para entonces adecuar nuestros programas a las necesidades de nuestro entorno? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Humberto. Por cuestiones de tiempo y disposición, vamos a darle la palabra al doctor Chicoten Cantul Martínez, y de parte tuya también te pedimos una síntesis de la participación de esta mesa. Sí, gracias. Tengo que trasladarme a otra parte urgentemente ahorita. Coincido con lo que dice el doctor Humberto. Es decir, de hecho, en los análisis que he estado haciendo comparativos de regiones y países, yo veo que México tiene las bases, tiene los ejemplos de efectivamente competencia y estándares que pueden dialogar con otros emprendimientos educativos y de riqueza en el mundo. Entonces, sí es muy importante, también parte de los esfuerzos como editora ha sido poner cosas en español, porque una buena sección está ahí dispersada, ¿no? en otros idiomas. Yo lo que creo en esta tercera cuestión es que, número uno, el entorno global, ¿no? O sea, el profesor de matemáticas actual, mexicano, de medio superior, hay que pensarlo que ya no nada más es el profesor local, sino que está usando, mirando, analizando, conociendo, estudiando lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, un profesor en este momento accede a información que antes era muy complejo. Me tocó seguir un caso en la Sierra Norte de Puebla, donde los profesores de matemáticas totonacus se enseña en náhuatl y en español. Son dos idiomas básicos. Entonces, accede a un entorno de qué está ocurriendo en el mundo. Entonces, ese elemento en un profesor de matemáticas está alerta de lo que está pasando. ¿Sí? O sea, tiene un reto enorme. O sea, yo lo que veo en un profesor de media superior federal, que atiende a cerca de 4 millones de estudiantes mexicanos, y que así va a ser de aquí hasta casi la final de la próxima década, tiene un reto donde él o ella están interactuando con datos, con ejemplos, proyectos que van más allá de la geografía mexicana. Conocen. Número dos, ¿qué matemáticas requeriría entonces los avances tecnológicos? Sabemos que hay una parte básica. En el foro que hubo este año en el Politécnico de Educación 4.0, entrevisté a varios especialistas, entre ellos el doctor Humberto, pero la gente que venía de industria o la gente que contrata egresados, marcaba el hecho de que se mira, aún en ese entorno de exigencia hipertecnológica, se mira el aprendizaje de lo básico, las matemáticas esenciales que un ingeniero debe tener. Entonces, claro que los avances tecnológicos están demandando aplicaciones diferentes. Las matemáticas, o sea, no es que se vayan a inventar nuevas matemáticas, o sea, ¿en qué escenarios se está dando una exigencia mayor
de conocimiento matemático. ¿Y por qué hoy medimos crecimiento económico hipotético o en prospectiva, ¿sí? Con el conocimiento de matemáticas que tiene una población joven en un país? Las dos, las matemáticas dan elementos de qué economía puede tener o va a tener un país. Indudablemente es muy importante. Creo que la parte de las nuevas actitudes, ahí en los estudios de filosofía, o sea, cuando analizamos desde el punto de vista filosófico lo que está ocurriendo con la tecnología en el ser humano, ¿sí?, nos damos cuenta de la urgente necesidad de que un profesor y un estudiante de ese sector medio superior tienen que generar, nutrir la crítica, la reflexión en torno no solo a las matemáticas, sino al conocimiento que se está exigiendo para una persona en este momento. Ahí entra la parte de la actitud. Creo que un profesor de matemáticas en este momento, de media superior, tiene que ser acompañado por mecanismos donde se despierte el pensamiento crítico de su quehacer. Si objetivizamos todo en términos productivos y rentables, utilitarios, entonces dejamos de lado una buena parte de lo que también es la educación. Y eso significa que un ser humano desarrolle sus habilidades éticas, para empezar, que me parece que es clave, y hay una ética para este tiempo, una ética digital que le he llamado. 2, la inversión en elementos creativos, en pensamiento creativo, menos estrictamente formal, menos formal, ¿sí? Más aplicación a la realidad, más pensamiento de futuro, sería como una, se llama alfabetización de pensamiento de futuro. Lo que está requiriendo el entorno en cualquier campo de conocimiento, incluyendo las matemáticas, para un joven, no es solamente darle el conocimiento que se le ha dado siempre, sino también permitir habilidades de pensamiento futuro, de a dónde puede llevar una aplicación o el desarrollo de cierta tecnología y qué riesgos, en qué riesgos se pone la humanidad o el mismo ser humano, o qué tipo de experiencias estamos construyendo, ¿sí? La capacidad de ver eso en el presente y pensar cómo puede ser el futuro si hago tal o cual aplicación, también es una herramienta clave que va acompañada a conocimientos, disciplinas, áreas, es decir, conocimiento matemático en general. Creo que esto que se le acompaña con esas herramientas es una actitud, como dice la pregunta, ¿no? O sea, son nuevas actitudes. Quizá en ese momento nadie habla de alfabetización, de pensamiento futuro en jóvenes. En México. En otros lugares ya ocurrió. Otro elemento del que no se está quizá hablando es la actitud crítica en torno al conocimiento y especialmente el uso tecnológico. Entonces yo resumiría en general mi participación en eso, una versión más saliéndonos de la parte técnica, es ver qué estamos fomentando, ¿sí? O sea, qué estamos haciendo bien, claro, qué estamos fomentando también a largo plazo, es decir, el mecanismo de consumo, las estructuras de consumo, las estructuras cada vez más despersonalizadas, el ser humano general que quiere, ahora en la diversidad, quiere lo mismo, ¿sí? Y entre más estandarizado sea dentro de la aparente y contradictoria diversidad, parece ser un atractivo brutal. Y está ocurriendo, es algo que va a ocurrir. La manera de la hiperconexión y cómo nos está exigiendo cambiar patrones, cambiar mecanismos de socialización, está dejando de lado también otras habilidades.
Creo que las matemáticas es parte, yo diría, de la conformación del ser humano en su pensamiento, es parte de las formas en que un ser humano entiende el universo, ¿sí? Las matemáticas y lo que desarrolla un profesor en este momento y despierte en un joven va a ser clave para poder seguir nutriendo habilidades que, repito, estamos disminuyendo. Comenté el caso de una aplicación, comenté el caso hay muchas herramientas, ¿sí?, que nos permiten hoy obnubilar, brincar el proceso del pensamiento matemático. Entonces, creo que sí hay una fuerte presencia de las humanidades, la crítica en esto, y no únicamente ser eficientes y responder a lo que una industria quiere. La industria que está generando capitales de una manera acelerada, fortunas en poco tiempo, y de las cuales somos parte de las universidades sin darnos cuenta. Estamos formando mejores consumidores y mejores mecanismos para que el capitalismo digital pueda ser más eficiente en este tiempo, ¿no? Muchas gracias, gracias por darme la palabra, me despido, les agradezco mucho, saludos a todos, a todas, gracias Javier, es un gusto y esperemos estar en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias, doctor Chico Tenkatl, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por las reflexiones que nos hizo generar en esta mesa y todos los puntos para pensarlos más adelante también. Muchas gracias. Claro, sí, gracias, hasta luego. Muy bien, por cuestiones de tiempo también vamos a dar la palabra a la doctora Marina. De una vez, basado en la tercera pregunta y realizando una síntesis también de su participación. Doctora. Gracias. También acá andamos corriendo porque tenemos que cerrar una actividad y ver que todo esté listo para la comida de los maestros, y les agradezco mucho que me pasen el micrófono. Bueno, yo les quiero decir que cuando pienso en el maestro de media superior, pienso en quiénes van a ser los maestros de matemáticas de mi hija y de sus compañeritos. En este momento mi nena está en secundaria y está pasando algo grandioso, mi chiquita, que había sido vacunada contra las matemáticas, a pesar de que ella tiene una estructura de ingeniera desde muy corta edad. Desde los 4 años yo vi claramente sus estructuras como ingeniera. Cuando llega al segundo de primaria la vacunan contra la matemática, ¿no? Vi el momento exacto donde la vacunaron. Pero llega a la secundaria y el primer día de clases me dice: mamá, ¿qué crees? Nunca pensé que fuera yo a decir esto, pero amo las matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene un maestro de matemáticas joven, egresado de la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico, que le está metiendo en una dinámica maravillosa con una herramienta que se llama Mathletics. Me decía la directora de su secundaria que en el año que acaba escolar que terminó, en el torneo de matemáticas en el que participaron, habían seleccionado un par de niños y se amotinaron los padres porque prácticamente el 80% de los grupos querían participar en el torneo de matemáticas. Y mi hija, cuando no sabe qué hacer, dice: voy a Mathletics a trabajar. Es decir, la parte lúdica, el apoyo tecnológico, un maestro que sirve de un modelo inspirador, es clave en todo esto. Así que yo sí estoy convencida, junto con mis colegas que conozco de la industria, que están tan ocupados de hacer algo que ellos llaman la reconversión de talentos hacia la 4RI, hacia la era digital. En el caso de nuestros maestros es algo que debe ocuparnos. ¿Cómo reconvertimos nuestros talentos docentes de nivel medio superior y de todos los niveles educativos? Y esto nos convoca a nuevas prácticas culturales, porque efectivamente son usos, costumbres, pues actitudes, y esta cultura que algunos llaman digital, que yo coincido con otros teóricos de llamarle cibercultura en los maestros, pues es todo un reto, porque no tiene nada, no solamente tiene que ver con cómo ahora voy a facilitar los procesos de aprendizaje. Yo diría que tiene que ver con algo todavía más desafiante, y es cómo voy a cambiar mi manera de hacer y ver las cosas como docente
en mi práctica, es decir, en la forma en la que me actualizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un maestro que ahora necesitamos que se acostumbre, ojo, cultura, usos y costumbres, tecnología igual a cultura. Entonces, un maestro que necesitamos que se acostumbre a usar el ciberespacio, que necesitamos que se acostumbre a formar parte de comunidades tanto de práctica en términos presenciales como cada vez más virtuales. Un maestro que necesitamos que se acostumbre a ser prosumidor, ¿no? Un maestro que necesitamos que sus vacaciones las invierta en un Talent Land, en marzo, por ejemplo, allá en Jalisco, para que abra una ventana para él mismo y a partir de lo que suceda ahí, abra ventanas para todos los niños y jóvenes que están formando. En la tertulia Maker que organizamos en esta primer feria Maker, Gran Feria Maker en Jalisco, con hacedores, con Pinion, con algunos entusiastas del tema, decía Antonio Quirarte, es que necesitamos darle otras cuentas de Facebook que seguir a ese maestro, porque necesitamos revisar si está en Facebook o en Instagram o en Twitter, y luego, si ya está, ¿qué es lo que está siguiendo en sus redes sociales? Y darle ciertos followers, ¿no? al maestro que seguir, para que esos agentes le muestren otros escenarios, otras prácticas, otras maneras de hacer las cosas. Y yo agregaría a toda esta reflexión de la cultura digital de nuestros maestros, además de este cambio de didáctica, además de ir haciendo lo propio en la parte gubernamental, en el cambio de la política pública que nos asegure cada vez mejor infraestructura, yo agregaría dos puntos importantes que es cuando yo pienso que la matemática sí, en los saberes tenemos que también repensarla, porque nuestras culturas ancestrales, sobre todo la nuestra, la mexicana, tiene toda una tradición de ciencia, y no es posible que no estemos enseñando la matemática tolteca, que es poderosísima. Y entonces, ¿dónde está nuestra raíz, nuestro rostro propio, nuestra identidad? Eso yo también lo revisaría en el currículum. Estos saberes que son nuestros, y de nadie más. Esa matemática que le permitió a los viejos abuelos hacer cálculos astronómicos, que nos permitió tener un cómputo a través de aparatos, artefactos como el Nepohualcinci. O sea, el Nepohualcinci debe ser enseñado a los niños, por supuesto. Y otro tipo de artefactos de matemática prehispánica. Bueno, no solamente estos grandes desarrollos digitales que hoy tenemos como el Mathletics, gracias a un ecosistema de industria de tecnología educativa que también tiene toda una tradición en desarrollo de contenidos y de aplicativos en esta didáctica de lo matemático. Finalmente yo agregaría una de mis preocupaciones, lo que me tiene ahorita repensando y masticando una y otra vez cómo debemos hacer las cosas, es los ejemplos, los casos con los cuales nosotros enfrentamos a los niños a estos retos deben ser ligados a su territorio, deben ser repensados desde el punto de vista de las cadenas productivas de su territorio. Entonces, si yo vivo en una zona donde son productores de papaya, mis pretextos didácticos de matemática tienen que estar ligados con las cadenas productivas de mi región. Porque si no tenemos toda esta fuga de talentos y no estamos coadyuvando, no estamos sumando en este arraigo a la localidad. Yo me quedaría con esto. Yo agradezco muchísimo la invitación, Javier. Me encantó. Algunos de ustedes ya los conozco. No había tenido el gusto de escuchar a Alberto Muñoz. Me llevo, yo hoy aprendo todo este tema de patentamiento. Yo en mi práctica docente voy a buscar esas patentes para que sean parte de mi material didáctico. Qué bueno que dice Humberto que ya estaremos con materias donde les estaremos ayudando. Reconozco en Humberto todo el trabajo que ha hecho para formar investigadores, o es por lo menos estructuras hacia la investigación. Tampoco tenía el gusto de conocer a Edilso. Sí conozco muy bien
a Gus Merkel y todo su esfuerzo. Y bueno, pues yo espero que no sea la última vez que estemos tertuliando en estos temas, porque este país necesita mucho que repensar en cuanto a los desafíos educativos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, a doctora Marina, por reflexionar con nosotros. Y también coincido de que se tienen que desarrollar más espacios de ese estilo para pensar en lo interdisciplinario y ver cómo llegar a nuestras escuelas. Entonces, muchísimas gracias, Marina. Que tenga buen día. Muy bien, damos el paso también de manera para ir concluyendo y retomar la pregunta número 3. Ahora sí, a Edilso. Doctor. Creo que lo que decía la profesora, el maestro de su hija puede motivar y puede enseñar porque sabe, ¿ya? Porque tiene una formación, tiene una buena formación en matemáticas. Las herramientas pedagógicas son importantes, eso no se puede negar, pero no se puede enseñar lo que no se sabe. Y entonces, para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas. Y hay que estar dispuesto a aprender matemáticas todos los días. Y hay que estar dispuesto a actualizar. Generalmente, el que sabe puede enseñar y logra enseñar bien. Y logra motivar. Yo creo que al margen también de las cosas pedagógicas, tenemos que siempre estar atentos a ver a que el profesor de matemáticas sepa matemáticas. Y que no tengamos nunca profesores de matemática porque lo que hacía era enseñar español y no hay quien dé matemática y nos enseñe matemática. Para enseñar hay que saber en primer lugar. Yo simplemente con eso creo que la preocupación principal debe ser que quien enseñe sepa. Gracias. Muchas gracias, doctor Edilso, por su participación. Y damos el pase a Alberto Muñoz. El objetivo principal del decálogo que les comparto, básicamente lo que apunta y pretende es entender que las tecnologías de la información en la nueva economía digital, articulada principalmente por todo lo que concierne el uso del cómputo, efectivamente nos lleva a reflexionar sobre otro tipo de capacidades o de competencias que vienen con un sustento, por supuesto, también técnico. No hay que olvidar que hay un conocimiento tecnológico que se requiere. Google apunta a lo que le llaman el Smart Creative en su libro, de manera muy particular el perfil de lo que ellos consideran que deben ser las actitudes tanto de los estudiantes, de los usuarios, de los ingenieros, de los profesores, en una lógica que va más allá del diseño, siendo el diseño importante, también y básicamente lo que viene a sustentar todo lo que ha sido la efervescencia del movimiento maker, el construir prototipos, ¿no? Este individuo, el Smart Creative, tiene un conocimiento técnico muy profundo en cómo utiliza las herramientas para hacer sus transacciones y tiene sobre todo mucha experiencia con las manos. En la industria en general, que está siendo aquella que está llevando de manera transversal a todos lados, significa que o es un computer scientist o al menos entiende lo que hay detrás de la magia de la pantalla. Y por eso viene la descripción de esos 11 puntos que considero importantes entenderlos en ese contexto. Continuamos con Gustavo. Perfecto, pues igual, brevemente, creo que simplemente agregaría de las habilidades que creo que son importantes y que tratamos siempre de trabajar con los docentes, es el tema de una cierta pensamiento crítico, pero más allá de eso también una desobediencia tecnológica, entendida como esta idea de no conformarnos y enseñar a los alumnos a no conformarse con la manera en la que la tecnología está hecha. A veces, y retomando un poco, ¿no?, el tema que tenemos muy arraigado en la cultura maker, ¿no? No queremos ser consumidores, queremos usar la tecnología para nuestros propios usos, para nuestros contextos locales, para nuestros contextos más personales y no conformarnos con ser consumidores.
las bases para recrear esa tecnología y para poder llevar la desobediencia tecnológica a un prototipo, a algo real, pues son matemáticas, finalmente. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de escucharlos, de compartirlo un poco con maestros que estaban aquí, maestros de media superior y con algunos de los alumnos. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, agradeciendo la participación de todos ustedes en esta mesa, nos dejan varios puntos para seguir reflexionando con nuestros colegas, para reflexionar sobre nuestra práctica docente en secundaria, en educación primaria, en educación media superior. Y pues algunos puntos que se tocaron en esa última intervención es, por ejemplo, el doctor Humberto nos menciona que se tiene que hacer un cambio de chip, cambio en la forma de pensamiento, pero además considerar lo que nos han propuesto como el I, la triple E y el ACM. Chicotencantul nos dice que México tiene muchas herramientas y potenciales para explotar. El profesor de México ya no es un profesor local y tiene información en todo el mundo. Además, avances tecnológicos que demandan matemáticas diferentes. El profesor tiene que estar acompañado a formación para un análisis crítico del estudiante para que viva una era digital. Además nos menciona que se debe considerar más la realidad de los estudiantes e incentivar a evitar más bien incentivar a la alfabetización del pensamiento del futuro. ¿Qué estamos haciendo y qué estamos fomentando en el futuro? Es lo que nos menciona el doctor Chicotencantul. Marina, por un lado, nos menciona la experiencia de un profesor donde se usa el apoyo tecnológico y además se basa en lo lúdico. ¿Cómo puedo ver las cosas desde mi práctica sobre los elementos de la era digital? Que el profesor vea otros escenarios para los cuales viva la era digital. Además, hace un llamado a que se tiene que hacer un cambio en la política pública del país y considera importante los saberes heredados de la cultura mexicana. Además, el doctor Idilson nos comenta que se tiene que estar dispuesto a actualizar un profesor de matemáticas. Alberto nos menciona algunas habilidades y sobre la inteligencia creativa. Nos comparte una lista de ello. Y Gustavo también nos menciona que no solamente nos tenemos que conformar con ser consumidores. Entonces, agradeciendo la participación nuevamente, son muchos puntos por los cuales nos dejan reflexionando, por los cuales pensar, y pues muchas gracias.